otra manera. O sea, no todos los padres apologetas se enfrentaban a la doctrina pagana griega o al gnosticismo de esta forma tan fuerte, sino que muchos decían, no, pará, hay cosas rescatables y vamos a analizar. Era necesario cristianizar el helenismo, que era el pensamiento griego de la época. Era necesario defender el dogma y precisarlo con fórmulas filosóficas tomadas de los griegos. Era necesario poner al servicio de la revelación, voy a repetir esto, ¿no? Era necesario cristianizar el helenismo, era necesario defender el dogma y precisarlo con fórmulas filosóficas tomadas de los griegos. Y era necesario poner al servicio de la revelación las verdades parciales que hubieran descubierto los filósofos paganos. Es decir, para un cristiano la verdad estaba en la revelación de Cristo. Entonces, esa revelación que era la verdad misma manifestada de Dios, no había nada que agregarle o que quitarle, esa era la verdad. Pero sí estaba la idea de que había una cultura a la cual había que llevar esa verdad. Y ahí estaba el problemita mental, cerebral, cultural, es decir, ¿cómo hago para trasvasar esta verdad mía y en lenguaje humano comunicarla y ser inteligida por mentes pensantes? ¿Sí? Ese es el proceso que se llama inculturación. Entonces, los filósofos paganos habían descubierto verdades parciales, pero que estaban perdidas. No lograban esa unidad que producía la revelación de Cristo. Así el platonismo del siglo III es asimilado y subordinado a los principios de la fe por San Agustín, por Boecio y el pseudo Dionisio, que es otro gran filósofo místico griego, que se tiene un libro que se llama Teología Mística. Así también un número de escritores más reducido, pero cronológicamente anterior a los adversos, o sea, como Tertuliano y otros, trata de adoptar una actitud más amplia y comprensiva con la cultura pagana. Entre estos está San Justino. San Justino es una postura más benigna respecto a los griegos. O sea, él es cristiano, pero dice, guarda que los griegos tienen cosas muy rescatables, ¿no? San Justino es el más importante apologista griego del siglo II. Es hijo de paganos. Para él no hay prudencia sin filosofía. Y el filosofar es la mayor y más preclara de las ocupaciones. Es decir, que en la filosofía, San Justino, como cristiano, él veía algo muy bueno, no como Tertuliano, que la veía como algo malo, como que te alejaba de la fe, vamos a decir. No, para San Justino no. Acuérdense que con el tiempo, la filosofía católica va a ir cada vez valorando más la filosofía como forma de entender la fe, y no como algo negativo. Hasta llegar a Santo Tomás de Aquino cuando habla de la razón natural. ¿Cómo andás, Juancito? Me pregunta Juan Brando si puedo decir algo de San Pedro Damián. No, acá no conozco mucho sobre si es una apologeta, contame en todo caso quién sería. Después me pregunta Facu Yedid, me dice, yo noto algo intrínseco en el pensamiento gnóstico que es un odio a la materia y una dualidad entre espíritu y materia. Muy bien la pregunta, como siempre Facu dice, alumno ejemplar Facu. Dice, yo noto algo intrínseco en el pensamiento gnóstico, que es un odio a la materia y una dualidad entre espíritu y materia. Justamente esto es lo que la Iglesia intenta combatir siempre, y después se confirma con Santo Tomás de Aquino, cuando habla de cuerpalma. Cuando se dice, no sé si lo dice él, pero que ese concepto tomista, en el cual no se puede separar el cuerpo y el alma, que es un concepto en realidad aristotélico, donde hay una idea aristotélica funcional en el cual que el cuerpo, la inteligencia del cuerpo, el alma del cuerpo, las funciones del cuerpo están en el alma. Es decir, no hay cuerpo sin alma, porque el cuerpo está determinado por el alma y no hay alma sin cuerpo.
Es decir, que no tiene sentido el alma si no tiene un cuerpo como para manifestarse. Ese equilibrio hace que no se desprecie el cuerpo, porque los gnósticos, al despreciar tanto el cuerpo, caen en la herejía y en ideas muy peligrosas, como esas que vos decís, un odio a la materia. O sea, la creación divina es una porquería, como la creó el demiurgo, es una basura. Rechacémosla. ¿Cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es caer en un mundo que no se puede construir a la luz de Cristo, porque Cristo hablaba de evangelizar, o en todo caso de hacer el bien, de transmitir un mensaje, de mejorar las cosas, de sanar en su nombre, de elevar las realidades de las personas. ¿Y cómo vas a elevar a nadie si vos estás despreciándolo? Es como un abandono del mundo, ¿no? Está muy bien, Facu, lo que decís. Bueno, entonces, estamos con esta escuela de San Justino. Vamos a ver, San Justino valora más a los griegos, ¿eh? San Justino no es tan despreciativo. Dice, no, pará, los griegos tienen cosas muy buenas. Él mismo se ve creado en la cultura griega, ¿no? Y se convierte al cristianismo. Pero ojo, no desprecia a los griegos. Entonces dice San Justino en un diálogo, que dice que en su juventud, San Justino, en este video voy a hablar básicamente de Tertuliano, que ya dijimos que es muy negativo con los griegos, y voy a hablar de San Justino, que es más benigno, ¿no? Con respecto a la cultura griega. Dice, San Justino en su juventud frecuentó la escuela de un estoico. Después se adhirió a los peripatéticos, que son los aristotélicos, y finalmente, o sea, después de pasar por Aristóteles, desemboca en Pitágoras, en la escuela de los pitagóricos, que en esa época se llamaba lo que llamaba neopitagorismo, así como hubo un neoplatonismo, hubo un resurgir de la escuela de Pitágoras. Ninguno de estos filósofos, o sea, los estoicos, los aristotélicos ni los pitagóricos, convencieron a San Justino. Sí, así como le pasó a San Agustín, que pasó por muchas escuelas filosóficas, ¿no? No lo llegaron a convencer, ni a satisfacer del todo. Entonces rechaza el estoicismo San Justino, porque dice que no ofrece ninguna explicación sobre el ser. Básicamente el ser de Dios. O sea, no habla bien, no se entiende qué visión tiene de Dios. Y los peripatéticos, San Justino los abandona, o sea, los aristotélicos, y esto no deja de ser curioso, dice, porque los aristotélicos le exigen que les pague las clases. Le exigen que a medida que le van enseñando filosofía tienen que pagarles, ¿no? Como hacían los sofistas. Y acá hay un guiño irónico del autor que dice, quizás por un exceso de realismo. Acuérdense que Aristóteles es una escuela realista. Los pitagóricos, a su vez, a San Justino le piden que antes de comenzar sus lecciones aprenda música, astronomía y geometría, que eran pilares del pitagorismo, ¿no? Y Justino no le interesa ni la música, ni la astronomía, ni la geometría. Por lo cual, otra escuela que no le sirve. Los platónicos lo agarran a San Justino, lo retienen un tiempo, vamos a decir, por sus ideas, hasta que un día, caminando junto a la orilla del mar, San Justino se encuentra con un anciano, quien lo convence de que la filosofía platónica no puede satisfacer el corazón del hombre. Y vuelve su atención sobre los profetas. Ahí cuando este anciano le habla, ¿no?, a San Justino y le dice que son los profetas los únicos que han anunciado la verdad.
Aquí comienza su conversión al cristianismo. Ahí se convierte San Justino después de haber pasado por todas estas escuelas filosóficas griegas. Y él lo relata en ese diálogo. Voy a ver si puedo tomar un matecito porque estoy un poco mal así hablando tanto tiempo. No está bueno esto, che. Dice, después de su conversión, que tiene lugar probablemente en Éfeso, San Justino consagra su vida a la defensa de la fe cristiana. Funda una escuela, él es el más importante apologeta, o sea, defensor del cristianismo, ¿no? de esos primeros tiempos. Funda una escuela en Roma. Acuérdense que la apologética cristiana no es un filósofo o un padre, sino que son muchos, durante siglos, que defienden la fe cristiana frente a las demás creencias de la época, que generalmente la atacan, ¿no? Por eso habla de defensa. Dice, después de su conversión, bueno, en Éfeso, él se dedica la vida a defender esto, funda una escuela en Roma y sostiene duras polémicas con un filósofo que se llamaba Cívico Crescencio, quien lo había acusado a San Justino de ser un ignorante. Y San Justino es decapitado en el año 165, ¿sí? Siglo II, con otros 6 compañeros. Bueno, es un mártir, ¿no? Bueno, ¿qué pensaba San Justino? Era conocedor prolijo de las diversas filosofías paganas. Cuando se convierte al cristianismo, él, que era un conocedor de todas estas filosofías, más que poner énfasis en las contradicciones que aparecían como inconciliables entre lo griego y lo cristiano, él intenta explicarse las coincidencias de los filósofos paganos griegos con la doctrina de la fe. Y dice que hay 2 razones para esto. La primera razón, que atienda que el cristianismo, el cristianismo, dice él, es anterior al paganismo. Dice, es de saber que Moisés es más antiguo que las escrituras de los textos griegos, lo cual es cierto. La conclusión se imponía por su propio peso. Los filósofos paganos habían robado o plagiado, para San Justino, sus verdades parciales a los cristianos. Esa es su interpretación, ¿no? O sea, él no podía creer que hubiera tanta coincidencia entre una cultura que no tenía nada que ver con la otra, la de los judíos y los griegos. En general, cuantos filósofos y poetas dijeron acerca de la inmortalidad del alma, Platón y todo lo demás, y de la contemplación de las cosas celestes de los profetas, tomaron ocasión no solo para poderlo entender, sino también para expresarlo. O sea que, según Justino, lo tomaron de los profetas. Eso era lo que él entendía. En esta razón coincide con la escuela alegórica de Alejandría. La otra, por ejemplo, la de Filón de Alejandría, no sé si han escuchado hablar, que es una persona, es un filósofo griego judío, que en tiempos, o sea, un judío en Alejandría, con la cultura griega, pero siendo él judío, lee a Moisés o lee el Antiguo Testamento, el Pentateuco, el Génesis y todo lo demás, en clave griega. Para él, digamos, Moisés o quien sea que haya escrito los textos de la Biblia, podían ser interpretados a la luz de la filosofía griega. Eso, justamente, ese es el proceso de la cultura católica. Esa lectura, ese trasvase entre culturas, ¿no? Y Filón de Alejandría, no siendo cristiano, contemporáneo de Cristo, ¿no? Viviendo en Alejandría, siendo judío, lee en clave griega la Biblia. Y les digo que los textos de Filón de Alejandría son oro puro, se los recomiendo. Entonces dice, la otra razón que da San Justino para creer que hay una armonía entre los griegos y los cristianos es la propia que él pone, que no estaba en la escuela alegórica esta de Filón de Alejandría, sino que él mismo tiene su idea. Dice,
no era fácil salvar los restos de la filosofía pagana en medio de una sociedad que el mismo Justino denuncia como inmoral, idolátrica y corrompida. O sea, ¿cómo vas a defender algo pagano cuando en realidad era una sociedad totalmente podrida? Sin embargo, no podía negarse que ella poseía ese paganismo, muchísimas verdades que los cristianos conocían, además por su revelación. O sea que había una coincidencia. Por otro lado, la situación histórica exigía combatir con las mismas armas a aquellos que desde la cultura pagana querían destruir el cristianismo. Y esto es la base clave de la apologética, es decir, utilizar las herramientas del enemigo, vamos a decir. Por ejemplo, yo pienso hoy como conservador en algunas cosas, ¿no? Que siendo que hoy está perdida la causa conservadora en el mundo, la causa pre-revolución francesa, vamos a decir, ¿cómo haces para defender ideas conservadoras? Con el liberalismo, que es una doctrina moderna, pero utilizando sus términos, que han triunfado en el mundo moderno y han conformado el mundo moderno, se puede, con sus propias armas, combatir a los que defienden contradicciones ilógicas y atrocidades en el mundo actual. Por ejemplo, en nombre de la libertad, ir en contra de la libertad de los demás. Pero si uno usa los mismos principios liberales, los puede llamar al silencio o acallarlos o frenarlos a aquellos que quieren avanzar en nombre de libertades sobre las libertades de los demás. ¿Se entiende? Eso es usar las armas del enemigo. Entonces yo digo que los cristianos se dieron cuenta de esto. ¿Cómo defendemos el cristianismo contra toda esta gente que son muy inteligentes? Porque ¿quién es más inteligente que los griegos? Usemos a los griegos. Vamos a hablar de los griegos. ¿Les gusta escuchar a los griegos? Vamos a hablar de los griegos. Ya que no les gusta, no se convence con San Pablo, con la fe, con los profetas, con la Biblia. Bueno, vamos a hablarles de esto mismo en términos griegos. Y este es todo el proceso, ¿sí?, de la filosofía medieval. Esa es la filosofía medieval. La situación histórica exigía combatir con las mismas armas a aquellos que desde la cultura pagana querían destruir al cristianismo. El apologista, o sea, el defensor de la fe, encuentra entonces la solución en la verdad del verbo, en la que todos los hombres participamos a través de las virtualidades de nuestra propia razón. Acuérdense que una virtualidad es una imitación, no es lo real, ¿sí? Pero la razón de alguna manera imita a esa verdad, se refleja. Así el verbo ha hablado por boca de Sócrates a los griegos. Para San Justino el verbo, la palabra encarnada o Cristo mismo, se ha manifestado en Sócrates. Y el verbo divino, en la plenitud de los tiempos, nos habla, como Cristo, hecho uno de nosotros en Jesucristo, para que poseamos no ya la verdad parcial e imperfecta de las cosas, sino la ciencia del logos total. Es decir, como que en la culminación de los tiempos, la encarnación de Cristo hace que se revele la verdad tal como es. Y en los textos paganos se revelaba en forma parcial, como semiverdades, pequeñas verdades relativas. Por lo tanto, no hay que desechar la cultura griega, ¿sí? La explicación de Justino se funda en la filosofía estoica de las semillas de la razón, que los estoicos les llamaban en griego logoi spermastikoi, o sea, semillas del pensamiento de la razón, que estaban diseminadas en todos los seres humanos. Así, de esa gran inteligencia cósmica, de alguna manera se sembraba y estaba presente en la inteligencia humana en forma de pequeñas semillas. De esta manera, o sea, él toma esa idea estoica, digamos. Semillas del verbo, ¿no? El verbo, la razón, el logos, es lo mismo. De esta manera, Justino incorpora una concepción pagana, estoica, para explicar las verdades fragmentarias que él ha encontrado entre todos los filósofos griegos, que por ejemplo los pitagóricos, los aristotélicos, los platónicos, y a las cuales han llegado esos filósofos por participación, que es un concepto platónico, del logos razón en el logos
en el logos divino. O sea, el logos de la razón humana participa como una semilla, un reflejo de la razón divina, total y absoluta. Obviamente es una razón parcial, pequeña, pero de alguna manera es una verdad o una razón. Así, todo lo verdadero y justo descubierto por los filósofos y legisladores se debe a los esfuerzos de reflexión y penetración de su propia racionalidad. Y sus errores y contradicciones a que aún se deben a que no poseían a Cristo. Le faltaba ese plus, por eso que tenían tantas limitaciones, que es causa, resorte, fuerza y motivo último de toda razón. O sea, Cristo es causa, resorte, fuerza y motivo último de toda razón. ¿Por qué? Porque es luz. Bueno, chicos, ningún comentario, nada. ¿Se escucha bien? ¿La música molesta? No sé. Cuanto de bueno dijeron, acá hay una cita de San Justino, cuanto de bueno dijeron y hallaron jamás filósofos y legisladores, fue por ellos elaborado según la parte del verbo que les cupo, por la investigación y por la intuición. Mas como no conocieron al verbo pleno, que es Cristo, se contradijeron también con frecuencia unos a otros. Y los que antes de Cristo intentaron, conforme a las fuerzas humanas, investigar y demostrar las cosas por razón, fueron llevados a los tribunales como impíos y amigos de novedades. Hay algo importante, hay una voluntad en la Iglesia de unidad. Esa voluntad de unidad se mantiene hasta el día de hoy, frente a montones de herejes, reformadores y demás, que han intentado abrirse, y de hecho lo hicieron. Pero ¿qué pasa? La voluntad de la Iglesia, que hoy para un libertario sería una voluntad totalitaria, no es solamente un capricho. Está en la idea de que la verdad es una, no es relativa. Entonces, vos no podés hacer convivir miles de verdades. Me dirán, bueno, en la cultura oriental se dio a través del hinduismo, que tiene 300 millones de sectas, o del budismo. Bueno, pero justamente no lograron transformar la humanidad, es decir, no lograron producir la prevalecencia que ha tenido el cristianismo sobre el mundo. Porque esa unidad lo que genera es fuerza. Si vos dispersás la verdad en múltiples escuelas, sectas y grupos distintos, se diluye el poder de esa fe, se diluye el poder de ese movimiento, de ese pensamiento, y hasta en el sentido político del poder y en todos los demás sentidos, vos no tenés ninguna posibilidad de producir ninguna transformación en ninguna parte, porque no sos nada. Es decir, es más bien caótico. Algunos dirán, bueno, pero yo soy libertario, como yo, por ejemplo, soy libre pensador, no me gusta que me impongan, no me gusta lo totalitario, no me gusta ser igual a todos. Está perfecto eso, y de hecho, dentro de la cultura católica hay una enorme diversidad, pero en la unidad. Porque si vos solamente ponés en cuenta el individuo, el individualismo, y solamente la idea de mi idea, yo, eso es algo que va contrario incluso contra el universo, porque ni un planeta siquiera hace lo que él quiere. Por eso es el error del liberalismo, pensar que todo pasa por el individuo. O sea, somos individuos y colectivo. Ambas cosas no están separadas. Somos parte de, ¿qué? Una tradición, una cultura, una sociedad, una humanidad, una especie humana. No sé, no podés separar. Entonces, toda fuerza que intente ser anárquica y separarse del resto, no va a tener mucho destino. O sea, como pasó con las herejías o con los gnósticos, termina siendo o destruida o invadida o se autodestruye misma porque se empieza a dividir ella sola.
Es decir, al pensar en forma disidente y pensar que cada uno puede pensar distinto, genera que cada uno piense distinto hasta el punto que se atomiza. Y ni siquiera una persona tiene coherencia. Llega un punto que dice una cosa, después dice otra. La Iglesia quiso evitar eso con el dogma. Establecer una doctrina que dice, bueno, esta es la doctrina, listo, 2000 años. Hay variaciones, pero más o menos mantenemos la doctrina. Porque si no, es como decir, bueno, yo pienso esto, después pienso lo otro, ¿no? ¿Qué cultura podés crear? ¿Qué monasterios? ¿Qué iglesias? ¿Qué catedrales? ¿Qué Biblias? ¿Qué copistas? ¿Qué tradición podés generar si cada uno piensa distinto? Un poco es la Babel de hoy, donde las lenguas no se entienden, cada uno habla en su lengua. La globalización, que intenta hacer una unidad mundial, no es de la fe, es del intento de una racionalidad artificial de un grupo de gentes que intentan imponerse al resto, pero no nace como un proceso de inculturación de la revelación, sino como nace por un artificio intelectual, por lo cual tiene rechazo. Los países y los grupos rechazan, hay reacción contra la globalización porque no la ven como algo natural. Los indios que se convertían al cristianismo lo hacían de corazón, en su mayoría. Sentían que Cristo le estaba trayendo luz, le estaba trayendo una vida mejor. Hay mucha gente que ve la globalización y se da cuenta que no le está trayendo más bien problemas. Acá me hace una pregunta Facu. Dice, ¿qué lugar ocupan los cristianos ortodoxos en esta voluntad de unidad a que se debe la separación con la Iglesia romana? No entiendo bien la pregunta. Dice, ¿qué lugar ocupan los cristianos ortodoxos en esta voluntad de unidad a que se debe la separación con la Iglesia romana? La separación con la Iglesia romana, no sé si se dio, se dio el famoso cisma. Pero es cierto que eso debilita a la Iglesia, ¿no? Lo que pasa es que también hay algo que es cierto, que es que la Iglesia romana responde más a las necesidades de Europa, de la Europa, ¿no? De esos países, de esos reinos, que ya se orientaba a futuro a lo que sería el Renacimiento y la modernidad. Y la Iglesia ortodoxa es griega y es más conservadora y más mística y conserva un poco la idea del espíritu cristiano primitivo, que es muy bueno para lo religioso, pero que no es tan bueno para mantener el poder material o el poder en el mundo que se venía. La Iglesia católica, apostólica y romana logra usar esas armas y esas herramientas del mundo para mantenerse en el mundo. Por eso que eso sacrifica la espiritualidad también, porque en algunos casos esa iglesia pierde un poco la mística. Esa iglesia pierde la mística medieval de los primeros siglos, cuando surge el aristotelismo, el tomismo, y luego va a surgir la filosofía moderna como consecuencia, porque se empieza a adaptar a una racionalidad material. Pero es en una forma de respuesta a un mundo que se está volviendo material, o se está volviendo racional, y que pone la fe en un segundo plano. Entonces es como que si vos te quedabas en la fe mística como tiene la Iglesia ortodoxa, bueno, aún hoy los ortodoxos están en Rusia, en todos lados, y tienen su fuerza. Pero ante el mundo de hoy son vistos como retrógrados, como tipos que viven en esas barbas que usan, todo así como que no tiene nada que ver con el mundo moderno. La Iglesia católica logró mimetizarse más. Sí, Facu, la católica romana logró entender el lenguaje del mundo, y al día de hoy vos vas a ver muchos católicos, incluso sacerdotes, que saben de ciencia, que saben de todo lo que pasa, de lo que está pasando, ¿no? Y que saben hablar en esos términos y debatir en esos términos. Por ejemplo, ahora con el tema del aborto o con demás cosas. Hasta estudian ciencia, ¿sí?
Eh, y es una cuestión de adaptación también. Para mí pasa por ese lado. Obviamente a los que nos gusta más la mística, nos atraería quizás más la iglesia ortodoxa, o los padres griegos, o los padres apologéticos, o los padres de la iglesia. Es toda una mística y una épica y una gesta mucho más romántica, podríamos hablar, y también más espiritual, más pura, más elevada, pero que al mundo de hoy no le significa nada, ¿no? O sea, salvo a los pocos que son personas que tienen una inspiración espiritual. Así que bueno, la voluntad de unidad es importante porque hay la creencia de que la verdad es una, que no puedes tener tu verdad, mi verdad, la verdad de allá. Platón era igual, Platón no soportaba eso de las verdades relativas. O es verdad o no es verdad. ¿Qué es eso? La sofistería de decir para mí, para mí. Para él eso es un embaucamiento, una sinvergüenzada del pensamiento. Lo que pasa es que uno puede quizá entenderlo a la luz de otra nueva manera, que es, sí, está bien, hay una verdad, pero ahí es cuestionable ver si podemos acceder a esa verdad. Eso sería una postura escéptica, ¿sí? Pero el cristianismo no es escéptico porque se basa en la fe. O sea, no le puede ir esa cosa de, bueno, esa es tu verdad. En cambio, por ejemplo, a los evangelistas les va mejor porque ellos dicen, bueno, la sola escritura y mi relación que tengo yo con Dios y con la palabra, como Lutero. Entonces yo interpreto la fe. Entonces se crean ¿cuántas escuelas cristianas evangélicas hay? Miles. Y no coinciden. Los adventistas, los mormones, los metodistas, bautistas, millones hay. Vas a Estados Unidos, son libertad de culto, ¿no? Y no creen en lo mismo, o sea, hay variaciones, muchas variaciones. Pero bueno, para mí era una gran fuerza la que la iglesia cuando estaba unida, porque la iglesia unida y lo que era el Imperio Español, por ejemplo, ¿no? El hecho de que tantos países tuvieran la misma cultura, la misma fe, la misma lengua, era algo muy benigno para el género humano que siempre es tan divisorio, tan de enfrentarse. Entonces, posibilitaba, por ejemplo, en la Edad Media, ayudó a que los bárbaros no se maten, porque los bárbaros eran bastante brutos, bastante bestias, y vivían en guerra, los celtas, además, que vivían en combates y todo lo demás, y todo era guerra y guerra, y cuando llegó el cristianismo se empezó a respetar, era como decir, bueno, está bien, nosotros los godos contra los vándalos, nos matamos, nos cortamos la cabeza y tomamos la sangre de la cabeza del otro. Pero si está el cristianismo, no lo hacemos. O sea, ¿sos cristiano? Yo también, listo, hasta acá llegamos. Y es como que el cristianismo lograba paz. Esa famosa Pax Romana lograron los cristianos después con la iglesia. Y le dio unidad a todos los pueblos, franceses, bretones, griegos, no sé, ingleses, vikingos, todos los que había en la época se unificaron. Y esa unificación de la humanidad es muy importante. Ahora, mediante la idea masónica de la ONU de querer generar una unidad mundial, es un poco artificial porque no brota de una fe, sino que brota de una voluntad racional dieciochesca del siglo XVIII, del siglo de las luces. Esa idea de la enciclopedia, del ser humano, con la razón y la ilustración va a lograr la plenitud, donde todos tengan acceso a todo, seamos todos iguales, libres. Pero es todo un artificio, porque no hay Dios. O sea, no está presente Dios. Es todo cerebral. Por lo cual, parece muy bien armado, pero es virtual la ONU. La voluntad de la ONU
tiene mucho de masonería y de idea es ilustrada, vamos a decir. Ya estaba la Declaración de los Derechos Humanos y la ONU después se genera después de la guerra como una voluntad también así de derechos humanos, pero Dios no está presente. Es como una Babel, siempre yo digo la Babel. Bueno, ¿algún comentario más aparte de Facu? ¿El resto que está? ¿Se fueron? ¿Hay alguien escuchando, alguien viendo? Sigo. Dice, San Justino quiere rescatar ideas griegas, ¿no? Dice San Justino, para San Justino se dan pues dos maneras por las cuales el Verbo ilumina a todo hombre venido a este mundo, como dice la Biblia, ¿no? Dice, eso está en el versículo, en el capítulo 1 de Juan. El Verbo que ilumina a todo hombre venido a este mundo. Dice, hay dos maneras que ilumina el Verbo. Una es directa, que es en la plenitud de los tiempos cuando encarna. Cuando nos comunica la verdad plena de la revelación. Y otra que es indirecta, que esa verdad se revela por una participación parcial del logos humano en el logos divino. Es decir, el logos humano, la razón humana, participa, como en términos platónicos, recibe parte de esa razón divina. Dice, en esta última vía que es indirecta, porque no es el logos revelado, sino que es un reflejo, en esta última explicación laten implícitos el estoicismo y el platonismo del apologista. O sea, es decir, ahí está presente la idea de las razones seminales estoicas y las ideas platónicas que estaban presentes en San Justino, que había recibido todas esas influencias, ¿verdad? Esa es su lectura. Lejos de mostrar una contradicción, se afirma una coincidencia a través de un proceso de adaptación del dato. Esta idea del dato es una idea fenomenológica que se adopta en el neotomismo. Es la idea de Husserl, la idea de que lo dado, ¿qué es lo dado? La fe, la revelación, ¿sí? Que se ajusta, dice, es una coincidencia con el paganismo, entre la fe y el paganismo, ¿sí? Podríamos equivocarnos si entendemos por aquí que Justino está movido por un sentimiento de conciliación nociológica, o sea, de conocimientos. A él no le interesan ni busca los sistemas filosóficos en cuanto tales. La filosofía del logos total, única, necesaria y útil, es el cristianismo, dice Justino, ¿no? Y su entrega personal a la fe es absoluta, no es que le está buscando unas coincidencias. O sea, él se basa en el cristianismo. Como cristiano y apologista, se enfrenta con una situación, acá está el punto, ¿no? Y así surge la cultura católica, con la situación histórica concreta, que es la que no se puede saltear nadie, porque somos seres históricos en ese sentido. Una situación histórica, es decir, esa es la cultura, hablamos un idioma y pensamos de una manera histórica por circunstancias, que si no las conocemos no somos conscientes de quiénes somos. Entonces hay que entender cómo se produce la inculturación, es decir, San Justino es cristiano y defensor de la fe, pero hay una situación histórica que es esta que estamos hablando del paganismo, del helenismo. Es necesario echar mano a una serie de conceptos y términos nacidos en la filosofía pagana, griegos, y que sirven para defender la doctrina revelada. Tanto de los ataques directos venidos del paganismo, que los que criticaban al cristianismo, como del más sutil y peligroso inficionamiento gnosticista, es decir, gnósticos cristianos que con sus ideas orientales o lo que sea, querían hacer
decir cosas al cristianismo que el cristianismo no era. Y San Justino, hombre de gran sentido histórico, pulsa perfectamente la situación concreta del pensamiento que le es contemporáneo, y así como echa mano para justificar su metodología apologética de las explicaciones de la escuela alegórica de Alejandría, todo lo que dije de Filón de Alejandría, por ejemplo, que es una interpretación griega de los textos judíos, hecha por judíos, él como cristiano se sirve también, fundado en la doctrina joánica de Juan, del logos como verbo revelado e iluminador como inteligencia que ilumina las inteligencias de las nociones filosóficas de su tiempo. Durante el siglo II, la filosofía que impera es una mezcla de platonismo con estoicismo, el cual fue introducido en el platonismo el estoicismo es introducido dentro de la escuela platónica por Antíoco de Ascalón, que fue discípulo de Filón, que era un muy platónico, y que fue jefe de la academia platónica. Acuérdense que el platonismo duró 1000 años en la academia, entre el año 88 y el 68 antes de Jesucristo. En esa época introduce Antíoco el estoicismo dentro de la academia platónica. Si tienen dudas sobre estas escuelas me preguntan, por si el que no las conoce. La mayor parte de lo que conocemos de todo esto, del estoicismo y toda esta fusión, es con Cicerón. El platonismo necesitaba dar seguridades al conocimiento, y el estoicismo de Ascalón se lo ofrecía esas seguridades, poniendo en una misma línea a Platón, a Aristóteles y a Zenón, que fue el fundador del estoicismo. No importándole el hecho de que mientras aquellos reconocían un principio espiritual y superior, este se quedaba reducido a la pura materia. Lo que interesaba era resaltar el principio de que todos ellos reconocían en el hombre un fundamento razonable, capaz de engendrar la certeza. Los estoicos reaccionan contra toda forma de idealismo, esa cosa muy platónica. Se trata del mundo de las ideas platónicas o de los universales aristotélicos. Se da este hombre, dicen los estoicos, un hombre concreto. No la idea de lo humano, sino este hombre. No hay más ser que lo corporal, y allí donde hay ser y operación, o sea, actuación, hay un cuerpo, dicen los estoicos. Pero inmanente al ser mismo, que tiene como principios eternos, inseparables y unificados la materia y el fuego, está el logos. Aparte de tener en el cuerpo humano, hay una presencia de la materia y del fuego, hay una presencia del logos, que es lo que los estoicos pensaban que era la inteligencia universal, la inteligencia ordenadora, la ley cósmica, vamos a decir, que engendra a ese ser concreto, que lo vitaliza y lo ordena. Ahí hay una correlación con el pensamiento del verbo divino como presente en todos los hombres. La mente esta del logos, la inteligencia estoica, esta idea de la inteligencia universal, mente divina que rige el universo, contiene en sí, a manera de gérmenes racionales, esa inteligencia también estaba en Heráclito, cuando Heráclito hablaba de que todo cambia, pero no cambia el logos permanece. Son como gérmenes racionales que están presentes como chispas en la mente de todos los hombres, esas razones seminales. Más aún, toda sabiduría perfecta se da en esta razón divina, subsistente y eterna. El logos humano no es más que una mera participación del logos divino, o sea, la razón humana participa de la gran razón e inteligencia total. Es como una pequeña partecita.
Este concepto será recogido por Aristóteles, que es el maestro de Alejandro de Afrodisías. Y de este, o sea, pasará a la filosofía árabe en forma de entendimiento único separado. Claro, los árabes lo ven, Avicena, Averroes, como una especie de entendimiento superior o inteligencia superior que es una sola y está por encima de todo. ¿Sí? Y en eso son todas miradas de Dios, filosóficas. O sea que no le llaman Dios. Por eso ahí está la relación que hace la filosofía cristiana. Es una exageración burda, en el orden natural, de la función iluminativa del verbo de Dios, tal como la concibe Justino, dice el autor de lo que estoy leyendo. Nuestro apologista, Justino, retiene de toda esta filosofía pagana de su tiempo las razones seminales. En cuanto participadas, insisto, razones seminales son esas razones que son como semillas que están presentes en todas las mentes de los hombres, que son parte, que se iluminan de la gran razón universal. Dice, nuestro apologista retiene de toda esta filosofía pagana de su tiempo las razones seminales en cuanto participadas por la razón humana. Esta idea de participación es una idea participación muy platónica, que nunca Platón la aclaró. Es como una intuición, la idea de que todo es parte de algo mayor. ¿Sí? Nuestra razón es parte de la razón más grande del cosmos. Se adecúa y la conforma a la totalidad, como una pieza. Entonces Justino va a usar todas estas ideas platónicas, estoicas para entender el cristianismo. Dice, para entender a Dios y para entender la relación que tenemos nosotros con Dios también, filosóficamente, ¿no? Para entenderlo filosóficamente, racionalmente. Acuérdense que lo importante acá no es solo la fe, sino entender. Por eso pues San Agustín dice, entiendo para creer, creo para entender. Entonces, decía, nuestro apologista, San Justino, retiene de toda esta filosofía pagana de su tiempo las razones seminales en cuanto a participadas por la razón humana, pero no va más allá. No explica de qué tipo de participación se trata, cómo es esta participación, cómo participa la razón humana de la razón divina, ni cuál sería la naturaleza de esta suerte de iluminación común que abarca a todos los seres humanos. También los estoicos, rechazando toda forma de innatismo y reminiscencia, acuérdense que quiero decir que cada uno de estos tipos va incorporando sus ideas que después van a ir siendo cada vez más elaboradas y más complejas y más perfectas y más profundas hasta llegar a Santo Tomás de Aquino. Sí, Santo Tomás de Aquino es el fruto de 13 siglos de pensamiento, ¿sí? Sacando lo mejor de cada uno de estos pensadores. Y siempre está la iluminación, y siempre está Cristo, y siempre está el Espíritu Santo. No estamos hablando solamente de pensamientos artificiosos, caprichosos. Entonces, los estoicos, rechazando toda forma de innatismo y reminiscencia, es decir, los estoicos no les gustaba la idea de que todo el conocimiento lo traemos, como decía Platón, adentro nuestro, y que todo era recordar, solamente había que recordar lo que ya sabíamos. Ellos sostienen que hay un logos interno, o una razón interior, una actividad propia de la razón, que puede llegar a la elaboración de las nociones o primeros principios del orden intelectual y moral. ¿Sí? O sea, la inteligencia divina está en nosotros como una parte, una razón similar a una semilla que puede florecer, que puede acceder sin necesidad de recordar, sino que puede acceder a todas estas verdades. Pero estas nociones, aunque meras representaciones mentales, poseían una existencia real
en total independencia del dato externo, de toda noción formada por los sentidos. Eran así consecuentes con su afirmación de que todo lo que es debe tener existencia concreta y real, ser cuerpo. Pero, se pregunta el autor, ¿no caían los estoicos de esta manera en un nuevo modo de idealismo? Sentido y logos, pero logos interno, propio de cada hombre, intervendrán en la común misión de conocer. Y en cada ser, la presencia del logos, o sea, la inteligencia inmutable y universal de donde proceden. San Justino se sirve, pues, de esa filosofía imperante en su tiempo, que es mucho más que una escuela o secta, es como la síntesis más rica y vital de toda la filosofía de los griegos. Su influencia es enorme. Cuanto más atrás vemos los filósofos, tiene más influencia, porque están como mucho antes de que se diera todo lo demás, es decir, que están como yo decía, las raíces del árbol, ¿no? Que sustentan todo lo que viene después. Entonces, San Justino, al estar en el primer siglo después de Cristo, en el segundo siglo, cada cosa que dice tiene una marca importante. Por eso es importante conocerlo, para ver cómo entienden los cristianos su filosofía. Es como la síntesis más rica y vital de toda la filosofía de los griegos. ¿Sí? Su influencia es enorme, tanto la del estoicismo medio, determinado a la etapa media de los estoicos, porque los estoicos tienen como varios siglos de desarrollo, determinando el sentir de no pocos estadistas romanos. Muchos estadistas romanos fueron influenciados por ese pensamiento del siglo I a.C., como del nuevo, con su marcado tinte ético-religioso. Bueno, por ejemplo, Marco Aurelio fue un gran pensador estoico, ¿no? Que fue emperador romano. Llegando hasta Plotino, que es un filósofo neoplatónico que viene después, en el siglo III, y Boecio en el siglo IV o V, ¿no? Otro estoico, marcando la dirección del neoplatonismo. Podemos decir entonces que el primer proceso de inculturación, o sea, el proceso en que la fe tiñe toda la cultura doctrinal, o sea, inculturación doctrinal del dato, de ese dato revelado, con la filosofía pagana, lo hace San Justino. Esa es la importancia que tiene. La cultura griega, en su natural evolución histórica, vendrá a chocar con el cristianismo. Unos, como ya dijimos, le negarán toda posibilidad de conciliación. Otros, como San Justino, intentarán salvar de los dos esa conciliación desde la participación del logos humano en el logos divino. Por lo tanto, el logos humano recibe, aun cuando no esté Cristo todavía, recibía parte de la luz divina. Por eso que tienen verdad de los Platón y demás. Así se explica que toda verdad habida entre los hombres es tal porque ha sido comunicada por el Verbo de Dios. Toda verdad que alguna vez fue pronunciada, no importa dónde, esto es una idea también muy de Tomás de Aquino, lo importante es lo que se dice, porque cualquiera puede decir una verdad, ¿no? Dado que hay una participación del Logos divino, es tal porque ha sido comunicada por el Verbo de Dios. Es como yo le decía ayer a alguien, cualquier persona que descubre en ciencia algo, no está sola, está siendo inspirada, está siendo iluminada, aunque no lo sepa. A veces en sueños le aparecen visiones. Y ni ellos mismos lo pueden explicar, los científicos, eso. Y eso es el Logos divino. Podemos de este modo llegar al paganismo con confianza, o sea, ver al paganismo no como un enemigo del cristianismo, sino ver que en realidad está presente la iluminación divina también allí. Y asumir allí todos los conceptos que hayan nacido a la luz del Verbo, en la cual todos los hombres participan. Este es el aporte de Justino. Hermoso y definitivo acto de fe en la razón,
que posibilitará seguir avanzando para que la Iglesia elabore su propia cultura con los tesoros de la doctrina de la fe, la moral y la liturgia y la materia de la cual viven los cristianos. Este tesoro se va elaborando con los datos que ofrece el medio, conciliándolos, o sea, el medio significa donde históricamente se existe, lo concilia con el dato de la revelación. Por eso que la Iglesia la acepta, porque la ciencia, en la medida que dice verdades, son perfectamente compatibles con la iluminación que hace Dios de las mentes de los hombres y de la capacidad de la razón que fue creada por Dios a su imagen y semejanza para entender el mundo creado de la criatura, en el cual vive la criatura. San Justino parte del dato revelado, la acción del Logos divino que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿Sí? Esa es la frase de San Juan, del Evangelio de Juan, dice. Y desde allí asume, o sea, él sabe que hay una luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Ese es el verbo, el Logos. Ese es el dato de la revelación. Pero él después lo concilia con los datos que hay de la naturaleza. ¿Qué son esos datos? La razón de los griegos, los paganos, que confirman la verdad de que esa luz ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Está en todas las mentes humanas. Se corre el riesgo, sin embargo, de desembocar en un crudo racionalismo, o sea que la razón ya por sí ya tiene a Dios, según el cual el hombre, por sus solas fuerzas naturales, que es lo que le pasa a Hegel, por ejemplo, ¿no? A todos los racionalistas, que son los que vienen después del siglo de las luces. La razón humana puede saberlo todo. Entonces se puede caer en eso y podría llegar a conocer las verdades solamente por la razón, las mismas verdades de la revelación, lo cual falta humildad, porque quiere decir que entonces no necesito la revelación, solamente con la razón, ¿no? Hola Juan, ¿estás ahí? Juan Brando me pone, dice, eso proponía Erasmo, la paz a través de la filosofía de Cristo. Claro, Erasmo, un humanista, ¿no? Que vino mucho tiempo después, en el siglo XIV o XV. Bueno, decía entonces que San Justino, ¿sí? No va a distinguir explícitamente las verdades de orden natural de las verdades de orden sobrenatural, cosa que lo va a hacer Tomás de Aquino. Esa diferencia entre el orden natural y el orden sobrenatural es muy importante. Estamos viendo la génesis de la doctrina teológica y filosófica del catolicismo, ¿verdad? En el siglo II, todavía muy bebé, muy semillita. Para hacerse más profundo este pensamiento va a llevar siglos. Dice que no distingue los dos órdenes que son el natural y el sobrenatural. ¿Qué sería el orden natural? El orden de la razón humana, de lo humano, de la naturaleza, visible, corporal, física, material. Y el orden sobrenatural es el orden divino. Entonces tendrá que pasar todavía mucho tiempo para que se produzca esa distinción, porque para San Justino es todo lo mismo. Como él estaba en esa filosofía, era todo lo mismo: natural, razón, iluminación, mente divina, mente humana, parte de la mente divina, así. No hacía esa separación. La verdad que entre los griegos dijo el verbo por boca de Sócrates, según San Justino, fue dicha entre los bárbaros, también por el mismo verbo. Pero hecho hombre llamado Jesucristo, ¿no? Dice San Justino.
el mártir da de esta manera el salto hacia la revelación. Es decir, que Jesús directamente expresa la verdad tal como es. Por eso el paganismo no será para él más que una filosofía incompleta. Es decir, son atisbos, pero no llegan a ser la verdad tal cual. Repito esto, dice, esa verdad que se expresa en boca de Sócrates es dicha por los bárbaros. Los bárbaros son los que no eran griegos, por ejemplo los judíos. En este caso, Jesús era judío. Pero el verbo mismo se encarna y habita entre nosotros y habla a través de Jesús, de Jesucristo. Esa es la diferencia. Por eso ilumina las demás verdades. Una frase del cura que escribe este libro, que es amigo personal mío y de la familia. Él dice que las verdades solas, sin la verdad, se vuelven locas. Que lo entienda quien lo entienda. Por eso el paganismo no será para él más que una filosofía incompleta. La única, total, segura y útil filosofía es el cristianismo. Bueno, más de uno se va a enojar por esto, pero les estoy contando cómo es el pensamiento católico, ¿no? La razón, por sus solas fuerzas, no puede ir más lejos del conocimiento de Dios. Tiene un límite. Y de la genérica distinción del bien y del mal. Y esto, muy pocos lo han conseguido. Sócrates, Heráclito, por ejemplo, dice. Por lo demás, los demás sistemas filosóficos han caído en contradicciones. De ahí que parezca haber en todos unos como gérmenes, dice San Justino, como gérmenes de verdad. En germen. Sin embargo, se demuestra no haberlo entendido exactamente por el hecho de que se contradicen unos a otros. Eso pasaba entre los filósofos griegos. Todos se contradecían. Se discutía mucho entre las escuelas. El paganismo, en su conjunto, está lleno de idolatrías e inmoralidades. Solo la revelación del Cristo podrá darnos la ciencia del logos total. Pero a esta luz, dice, no nos acercamos, sino con la ayuda de Dios. Y acá me parece que yo quiero hablar algo que siempre hablo, que lo hablé cuando hice video de San Agustín, que es la doctrina de la gracia, que todavía va a ser más desarrollada obviamente con San Agustín. Esa doctrina de la gracia es la idea cristiana que da la humildad del cristiano, que sabiéndose poca cosa, no un gnóstico iluminado, sabio y superior, sino un simple hijo de Dios, caído, manchado, mancillado por el pecado, oscurecido, que pide, ruega de rodillas, luz. Sabiéndose pequeño y caído y pecador, pide ayuda, pide luz. No es un genio, no es Stephen Hawking, no va a explicar el universo, no. Es un simple, como los cristianos tienen eso, el más inteligente y el más tonto, todos son cristianos y todos rezan. Todos van a misa, todos hacen la oración, todos se arrodillan. Y eso los pone frente a lo que realmente es el absoluto. ¿Verdad? Y entonces pide luz y recibe la gracia. Y entonces el ser más pequeño se vuelve más grande. Los últimos serán los primeros. Es decir, el más pequeño, como una alquimia, se ve transformado por esa luz. Y cuando antes era nada, por ejemplo los apóstoles, que eran pescadores, personas simples e ignorantes, lograron transformar las vidas de millones de personas, de miles de personas, con su prédica, porque los envolvía el Espíritu Santo. Transformaban a intelectuales, a sabios,
que se creían dueños de todas las verdades. Porque había una verdad superior, el Logos, ¿sí? Para mí esta es la clave del cristianismo, que lo pone al hombre en su lugar y le recuerda permanentemente quién es, que no es Dios. El gnosticismo confunde, porque a veces lo hace creer al hombre, como la nueva era ahora, que Él es Dios. Lo cual tiene parte de verdad en cuanto que vos sos participación de Dios, imagen y semejanza, como quieras llamar, pero eso es muy, muy distinto de creerse que, como el hombre moderno que se cree Él, que nada hay superior a Él. Dice, por tu parte, dice San Justino, y ante todo ruega que se te abran las puertas de la luz, pues estas cosas no son fáciles de ver y comprender por todos, sino a quien Dios y su Cristo concede comprenderlas. Eso es humildad. Quien tenga esa humildad, digo yo, es el humus en latín, la tierra donde puede florecer, puede ser sembrada la verdad y germinar la semilla, esas razones seminales. Pero si no tenés la humildad, o sea, el humus, la tierra, donde Dios siembre, el Logos, la razón superior a la razón pequeña, y la ilumine, no podés pretender demasiado. Solo verdades parciales y limitadas. A veces tan limitadas que son mentiras. Y se aparece clara una doble acción del Logos de Dios, iluminando al hombre, dice de dos maneras. Una en el orden de la verdad natural, de la razón, del pensamiento, y otra en el orden de la verdad sobrenatural, ¿sí? Natural y sobrenatural. Doble acción del Logos. He aquí en síntesis la concepción de San Justino que será común en sus líneas fundamentales a toda la patrística. Esta idea dice que este tema será también común a los gnósticos, y quizá resida aquí el hecho de que venga a ocupar un lugar tan destacado en la exégesis que hizo Orígenes. Después vamos a hablar de Orígenes. Debemos aclarar que la originalidad de San Justino proviene precisamente del modo con que, impelido por las circunstancias históricas que lo rodeaban, él se vio movido por su misión de defensor de la fe a hacer una aplicación de todo eso, de ese medio helenístico, a la fe. Detrás de él, y contando con toda la patrística, se abrirá el derrotero doctrinal de la cultura católica. Todo lo que vienen los padres. Si quisiéramos sintetizar el pensamiento de los santos padres a este respecto, podríamos decir que el Logos divino tiene una doble función, o sea, la razón divina, la inteligencia divina. Una en el seno de la Trinidad y otra respecto de los hombres. La razón divina ilumina la Trinidad dentro suyo, en forma inmanente, y desde allí irradia su luz a los hombres. Acuérdense que la Trinidad tiene Padre, el Hijo es el Verbo, el Logos, y el Espíritu Santo. Entonces, el Logos ilumina la Trinidad, como la divinidad trina. Y a su vez ilumina a los hombres. En cuanto que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos comunica de alguna manera en el Logos de la razón el modo de ser de la razón divina.
Ya como redentor, porque el Logos es redentor, el Verbo, el Cristo encarnado, salvífico, que nos comunica la vida de la gracia en el tiempo y en la eternidad. El tiempo es acá. Ya como revelador, o sea, es redentor y es revelador. Nos salva y nos revela. Y por la revelación somos salvos. Comunicándonos el misterio que está escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos, según dice Colosenses, ¿no? La carta de Pablo. Ese misterio, acuérdense que misterio para los griegos y para los antiguos era como verdades ocultas, arcanas, secretas, profundas y revelaciones. Misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos. Esta función reveladora será al mismo tiempo salvífica, porque han sido las tinieblas del pecado las que han exigido la venida de la luz. ¿Sí? Revela y salva. ¿Qué revela? La verdad. ¿Qué verdad? La verdad es que estamos perdidos. Estamos caídos, estamos confundidos, estamos oscurecidos. ¿Y cómo te salva? Y porque te dice cómo salir. Por dónde agarrar en este pantano que estás atrapado y hacia dónde dirigirte. El hombre recibirá entonces la luz de Dios en el orden natural por una participación en el ser del entendimiento divino, relación ontológica de los conceptos luz y logos. ¿Sí? Se relaciona la luz con la inteligencia divina, ¿no? En el orden sobrenatural se produce una participación de la vida divina cuando, por medio de la gracia santificante, se transmite al hombre esa divinidad. Es una relación ontológica de los conceptos vida, luz. La luz supone la vida. En la patria celestial, por la visión beatífica, o sea, la visión de lo divino, es lo que dice San Pablo cuando dice, todo quedará colmado. Es decir, ya ahí, cuando estemos allá, hay una visión completa, total. Y como dice el Salmo, en tu luz veremos la luz. Todos estos aspectos, a ver si hay comentarios. Acá me dice Facu. Dice, Facu Yedi dice, es así lo que decís, que el catolicismo ubica al hombre en su lugar. Yo noto mucho en los ambientes del esoterismo que en su soberbia se les hace imposible entender a las religiones y por qué triunfaron. Facu, excelente, coincidimos en este pensamiento como siempre. Repito lo que me escribe Facu, dice, es así lo que decís, que el catolicismo ubica al hombre en su lugar. Yo noto mucho en los ambientes del esoterismo que en su soberbia se les hace imposible entender a las religiones y por qué triunfaron. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, el que quiera hacer preguntas y comentarios son bienvenidos, amigos y hermanos, porque es para eso que estoy haciendo un video en vivo, a pesar de que la cámara no sea la mejor. Pero la cámara sí es buena, lo que no es bueno es el problema de conexión con el navegador, que no me lo acepta. Ese es el problema del navegador. Dice, todos estos aspectos vendrán a fundamentarse en las íntimas relaciones del Logos, vida-luz exigidas por el fin salvífico de la encarnación. Voy a repetir esto. Todos los aspectos mencionados
se fundan en las íntimas relaciones de logos, inteligencia, vida, luz, exigidas por el fin salvífico de la encarnación. Es decir, la encarnación es revelación, es vida, es luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí encontrará la primitiva iglesia sus principales fuentes exegéticas y doctrinales. La poesía, el arte y la liturgia supieron sacar buen partido de todo esto, configurando en su conjunto los tesoros de la cultura católica. La Iglesia va recorriendo este camino de asimilación del dato revelado con los datos de la cultura circundante. ¿El dato qué es el dato? La revelación. El término dato viene de la fenomenología de Husserl, que es una filosofía del siglo XX que fue tomada por los filósofos tomistas, neotomistas del siglo XX, entre los cuales tiene influencia el escritor, ¿no? Por eso se habla de datos entre comillas. Los datos son los datos que recibe el hombre y los cuales procesa. Y la cultura tiene sus datos, que en todo caso es la filosofía griega de la época. O sea, se asimila el dato con los datos, no sin un gran esfuerzo de discernimiento y de acomodación, porque no es tan fácil conectar la cultura griega con la que venía de los judíos con el cristianismo. No hay que olvidar, como nos señala Breillet, que es un gran filósofo estudioso de la filosofía, que nada es más confuso que la historia del pensamiento en los 2 primeros siglos de nuestra era. Claro, se juntan tantas cosas que es muy difícil. A un mismo tiempo se encuentran y pugnan una serie de corrientes filosófico-religiosas que se ahogan mutuamente, se rechazan e influyen. O sea, los judíos pelean contra los cristianos con los griegos, los gnósticos con otros. O sea, es como que empiezan a surgir todas sectas y grupos donde combaten por, digamos, quién tiene la razón. ¿Qué pasaba con los griegos? Entre ellos también discutían, los estoicos con los epicúreos y así. Se encuentran y pugnan una serie de corrientes filosófico-religiosas que se ahogan entre sí, se rechazan e influyen mutuamente en un esfuerzo desesperado por sobrevivir, porque una va a perder, o muchas. La conclusión será siempre una síntesis. Acá está la clave. De todas estas dialécticas, términos hegelianos, surge una síntesis. Esa cosa que dicen, ay no, porque la iglesia tomó y robó de otros. No. Se producen síntesis, sincretismos. Pasa también cuando viene acá a América, que se mezclan con creencias, por ejemplo, en los pueblos centroamericanos hay creencias de los indios, de los aborígenes, fusionadas con las ideas cristianas. Pasa con los negros en Brasil, en Cuba. Todas esas mezclas o sincretismos en México, ¿no? Es algo natural, pasa con los choques de cultura. Será siempre una síntesis, pero yo quiero decir que para mí es distinta esta síntesis que se da en Europa o en Roma, en Grecia, porque es una síntesis más pura para mi percepción, por un carácter mucho más elevado que tiene la cultura romana y griega, que la que tiene, por ejemplo, algunas de las culturas que había en América y en África. En ese sentido soy hegeliano. Hegel decía que el espíritu pasó por muchos lugares y por algunos lugares no pasó. La conclusión será siempre una síntesis a modo de sincretismo filosófico religioso que intentará influir en el medio
con mayor o menor éxito, pero que irá dejando sus huellas en las líneas directrices del pensamiento. Es decir, esto es la cultura católica, esto es la civilización occidental, esto es la cristiandad, esto es Europa. No solo Europa y Occidente, también Oriente, que está marcado por esta influencia. Nosotros somos esto. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Bueno, primero hay que conocerlo y después criticarlo o defenderlo. Para eso hice este video, ¿verdad? Bueno, comentarios, preguntas. Estamos... Después voy a seguir con el tema de los judíos y los griegos. Tema de Orígenes, Orígenes, Clemente, Filón de Alejandría. Eso es mucho más interesante todavía. Mucho más rico. Toda la diversidad que tiene este pensamiento, ¿no? Así que para hablar de eso lo vamos a dejar en la próxima. Pero me interesa, bueno, si hay alguna pregunta o comentario. Antes de terminar. Bueno, si no hay preguntas, espero un cachito. Bueno, listo, ¿algún comentario más o pregunta? Bueno, entonces acá terminamos, ¿sí? Gracias. Y la próxima vez va a ser, o próximo video va a ser sobre la escuela alejandrina, Filón, Orígenes, Clemente, ¿sí? Muy interesante todo el aporte que dan para formar toda esta cultura. Gracias a Facu, gracias a Juan Brando, gracias a todos a Esteban, a todos los que comentaron, a María Inés y a Justin de Jesús, todos los que estuvieron acompañándome en el video, les agradezco y espero que sigamos haciéndolo.